La casta al final eran los más pobres. Sí, parece una verdad de perogrullo, lo es. Ya pasadas un par de semanas de gobierno de Javier Milei, pero vale la pena repensar un poco cómo está afectando el ajuste y las políticas del gobierno sobre los laburantes y las clases más humildes, los barrios. La crisis social y económica que se está viviendo en la Argentina y su impacto en los barrios y en los sectores más humildes, ese es el tema, el eje que hoy vamos a charlar con Silvia Saravia. Ella es referente nacional de Libres del Sur. Gracias por acompañarnos, Silvia. Gracias a vos por la invitación. Muy bien. Omar Giuliane, él es coordinador nacional de la Federación Nacional Territorial de la CETE Autónoma. Gracias por acompañarnos también. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. A ver, es una verdad de perogrullo. Yo creo a esta altura lo que planteé antes, ¿no? Que en definitiva el ajuste sobre la casta que se anunciaba en campaña Javier Milei y que conquistó a muchos argentinos, el corazón de muchos argentinos que votaron por esa idea. Esa casta no era la que se vendía o la que esperaba mucha gente, sino que son los laburantes, ¿no? Los más humildes. ¿Me equivoco? ¿Es una obviedad? ¿Hay algún matiz? ¿Quién quiere empezar? Mira, creo que hay que prestar atención a por qué la gente votó a Javier Milei. Nos parece que la cuestión de la casta en la política, a nivel de las organizaciones, es algo que la gente ve y que se ve muy alevosamente y se repudia. Creo que en eso Milei interpeló bueno, ese enojo, ese desprecio, esa bronca que hay hacia un sector de la población que ingresa a la política para hacer carrera personal, para enriquecerse. Y creo que, bueno, que es algo que hay que en algún punto leer, interpretar, replantearse de por qué está sucediendo esto y también en un punto creo no enojarse con la gente que de alguna manera pateó el tablero repudiando muchas de esas prácticas que aún hoy siguen vigentes en algunos sectores. De todas maneras, bueno, evidentemente Milei incorporó parte más rancia de esa casta, no solo política, sino empresarial, hasta sindical, porque se ha juntado con algunos referentes sindicales que podemos identificar claramente con esas actitudes de la casta. Bien. Sí, siguiendo la línea ahí que plantea Silvia, digo, está claro que a 40 años de la democracia, que tengamos todavía más del 60% de los pibes y pibas bajo la línea de pobreza, habla de que la política no ha dado respuestas. Esta política, este esquema, este sistema, no ha dado respuestas concretas. Aquel discurso de Alfonsín con la democracia se vive, se come y se educa, evidentemente hemos atravesado y seguimos atravesando situaciones muy complejas, donde creo que el principal conflicto es que la gente no cree que la política le cambie la vida, es decir, no cree en la política como herramienta de transformación de la realidad. Y por un punto hasta podemos decir que hasta está bien que patee el tablero. Digo, quizás lo pateó de manera para nosotros, lo pateó de manera equivocada, no lo pateó sobre aquellos responsables de que haya más del 60% de los pibes y pibas bajo la línea de pobreza. Digo, apeló a los responsables directos del hambre en nuestro país, a aquellos que se enriquecieron durante la dictadura, a aquellos que se enriquecieron durante el sistema privatizador de los 90, del macrismo y también de ciertos sectores de la democracia o del progresismo que tampoco dio respuesta, no da respuesta y tiene límites. Entonces, cuando muchos decimos que hay un fin de etapa, que atravesamos una nueva etapa, tiene que ver con esto, tiene que ver con que esa socialdemocracia, ese progresismo, no ha dado respuestas concretas. Y por lo tanto aparece un tipo mesiánico, títere de los grupos económicos, hablando de la casta o queriendo patear el tablero, y la verdad que yo coincido con Silvia, no hay que enojarse. Digo, en todo caso habrá que enojarse con un modelo de representación que no representa a los sectores populares y a la clase trabajadora. O con los dirigentes que no han estado a la altura de la circunstancia, cuando teniendo las posibilidades de estar con mucho apoyo popular, no solamente a nivel electoral, sino a nivel social, no han asumido esa responsabilidad, o quienes la han asumido
no han estado dispuestos o dispuestas a enfrentarse realmente a los factores de poder. Incluso desde espacios de poder, ¿no? Funcionarios que de pronto no funcionaban, como decía en su momento la vicepresidenta, o que incluso funcionaban para el enemigo, pongamos, por decirlo así genéricamente, ¿no? Sí, digo, a ver, hay una característica en la social del progresismo que es de los límites y que tiene que ver con no querer pelearse con el poder real, ¿no? Es decir, durante tanto tiempo tener un apoyo popular, tanto en lo electoral como en las calles, como en el sentir, digo, pues esto también la política tiene mucho del sentir, y no haber hecho reformas estructurales. Digo, vos fíjate que la reforma estructural más importante de los últimos años fue la UH, ¿no? Como cuestión... Digo, no sé si estructural, pero sí que habilita y permite alguna discusión profunda, no asistencialista. Y fue una propuesta hecha por las organizaciones sindicales, organizaciones sociales. Digo, la política, o ese sector de la política, porque digo, me considero parte de la política, no del sector que responde a otros intereses, no ha dado respuestas concretas ni estructurales, y esto tiene que ver con mantener un modelo social, un modelo de sistema que encuentra sus límites. El progresismo encuentra su límite porque evidentemente no ha decidido transformar la realidad. Y nos encontramos hoy con este gran problema de un golpe institucional que viene a romper la Constitución y el paradigma de la democracia en Argentina. Bueno, ante eso estamos. Lo ves así como un golpe institucional, se habla, ¿no?, de golpe de Estado interno. Me parece exagerado, muchos plantean como dictadura a partir de, ¿no?, gobernar por decreto y modificar casi todas las leyes, como 350 leyes por decreto. Bueno, hay un intento de ir en contra, digamos, de un montón de legislación que, a ver, mucha de ella no se está utilizando, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. O sea, hoy se está cuestionando un montón de legislación que no se utilizó en toda su dimensión, como ni la ley de abastecimiento, ni el observatorio de precios. Bueno, hay una serie de cuestiones que efectivamente no se utilizaron como herramientas como debieran haberse utilizado. Y bueno, y la democracia tiene un montón de límites, ha tenido un montón de límites en ese sentido. Ahora, ¿eso significa desecharlo como sistema? Bueno, algunos ponen en cuestionamiento esto, otros creemos que hoy es el sistema a través del cual, bueno, hay que lograr conseguir la legitimidad suficiente para hacer esos cambios. El debate, por lo menos de nuestro punto de vista, es que quienes han accedido a estar en esos lugares a través de la legitimidad del voto y el acompañamiento de la sociedad, no han respondido a ese mandato. Porque, a ver, cuando asumió Alberto Fernández, vamos a lo más reciente, podemos irnos bastante para atrás, pero vamos a lo más reciente. Alberto Fernández asume planteando una mesa contra el hambre, diciendo que hay que combatir el hambre en Argentina, hablando de la soberanía alimentaria, bueno, una serie de cuestiones y bueno, empezar por los de entonces, fondo, los de atrás, los sí, últimos, no, bueno, ¿no? pero vamos al tema de alimentos, ¿no? Porque a mí me parece que es un tema interesante para poner en un eje principal, porque somos un país productor de alimentos, y tenemos niños y niñas cada vez peor nutridos, o sea, tenemos altos niveles de obesidad. Hace muchos años que el propio Ministerio de Salud viene relevando que hoy las enfermedades que antes decíamos de los viejos, como es los problemas cardiovasculares o los problemas de diabetes, aparecen cada vez más en niños y niñas pequeños. Entonces, vos decís, bueno, a ver, un país que produce alimentos, que está teniendo estos problemas de alimentación, que está teniendo, a ver, no está aprovechando toda su historia al respecto y todas las experiencias que está importando tecnología, importando semillas, trabajando con transgénicos, envenenando el suelo, el agua, y bueno, todo lo que tiene que ver con ese, a ver, esto que el propio Milei habla, ¿no? Del famoso granero del mundo y toda la potencia. Bueno, ni siquiera en eso, ni siquiera en esa perspectiva, porque después podemos discutir todo el resto, podemos discutir trabajo, suponete, entonces, bueno, ¿qué modelo de industrialización necesitaríamos para generar? Pero discutiendo alimentos, o sea, vas parándose en ese eje, mostrás la gran contraposición que hay entre lo que le sucede a la gente todos los días y lo que hace nuestro país al respecto. Pero mirá cómo nos corrieron el debate, ¿no? Porque lo que estás planteando es fundamental, digamos,
cómo nos alimentamos, si hoy hay un trigo transgénico en Argentina que está avanzando y si los pibes solo comen fideos para llenar la panza y comen solo azúcares para llenar la panza. Hoy lo que estamos charlando y muchas de mis preguntas será ¿cuánta hambre más están viendo en los barrios? No estamos discutiendo esa profundidad. O por lo menos nos están llevando a ese lugar. O quizá yo como comunicador cometo el error de llevarlo a ese plano, pero porque parece ser la urgencia que estos tipos nos están instalando, ¿no? Bueno. Digamos, porque la situación social evidentemente debe ser, ustedes me dirán, es notoriamente más compleja en el último mes y medio que antes, ¿o no? Sí. Sí, es mucho más compleja. Lo que hay que decir es que veníamos complejos. Claro. Digo, a ver, los números que uno arroja de pobreza, indigencia, niñeces con diferentes patologías que fueron apareciendo en los últimos años, producto de un modelo productivo, alimentario. Vos mencionabas lo del trigo transgénico, ¿no? La incorporación en la Argentina, esto no lo hizo Milei. No, claro. Digo, Claro. porque hay que decirlo, ¿no? Que responde a un modelo productivo. Digo, uno debe discutir lo alimentario como una cuestión de la emergencia, de la urgencia, porque no podemos discutir para 20 años si no discutimos si nuestros barrios no comen hoy, ¿no? Ahora, está claro que esa es la resultante de un modelo productivo, de la decisión política de resolver una estructura productiva que tiene que ver con la enajenación y con la herramienta de control social que es el hambre. El hambre no es algo no deseado, el hambre no es un error de cálculo en términos productivos o en términos económicos. Es una herramienta de control social. Es una política. Es una política decidida en términos de un modelo de acumulación en función de un sentido de construcción social. Y en eso sí hay una profundización de este gobierno que acaba de asumir, pero hay que decirlo, el hambre es algo que viene desde hace rato. Las magras políticas hacia las niñeces, el problema alimentario, el problema de la producción de los alimentos en nuestro país, cómo han sido desalojados nuestros pueblos originarios, la agricultura familiar, es parte de un escenario de los últimos años donde la democracia tiene una gran deuda con nuestro pueblo. Por lo tanto, para discutir la alimentación de hoy también hay que discutir lo productivo. Ahora es claro, hay una decisión política de que haya un sector de la población que padezca, que no tenga capacidad de respuesta política, y eso habrá que estudiarlo y habrá que repensarlo como nosotros, aquellos que tenemos responsabilidad de política, reestructuramos algunas condiciones políticas para poder, por lo pronto, discutir en el marco de la emergencia. Hay dos escenarios. Hay algo que tiene que ver con la emergencia, que no puede, que hay, a ver, un pibe que no come a sus 4 años, vos le hipotecas el futuro. Entonces hay cuestiones que hay que discutirlas ya, ¿no? Y después, ¿cómo hacemos para discutir procesos que no estemos constantemente a la defensiva y discutiendo la coyuntura? Claro, porque la defensiva, para que se entienda, es salir, por ejemplo, y protestar para que llegue alimento a un comedor, ¿no? Esa es una política defensiva. Y ¿A sí, eso te referís? Claro. Hoy la ofensiva, evidentemente, la tiene el gobierno que acaba de asumir. Como vos decías, sus primeras medidas son medidas muy agresivas. Fundamentalmente, la herramienta que que han tenido los sectores de poder para deteriorar los ingresos, ya sean los ingresos de los trabajadores formales como los ingresos de quienes tienen algún tipo de ayuda del Estado, o los que tienen un ingreso por una changa, digamos, ¿no? Toda la cuestión informal. Bueno, la inflación no es más ni nada menos que eso, ¿no? Es esa transferencia terrible de recursos del sector del laburante o el que recibe una asistencia a los sectores concentrados de la economía. Entonces, evidentemente es una herramienta que han decidido los gobiernos anteriores utilizar y que ha decidido profundizar. Cuando plantea o celebra un 25% de inflación durante el mes de diciembre, bueno, uno se pregunta qué estamos celebrando, ¿no? Estamos celebrando el deterioro de los ingresos del conjunto de la población que es asalariada o que vive de algún tipo de ayuda del Estado. Para nosotros eso es algo que va a continuar. O sea, evidentemente es una herramienta que ellos necesitan y les es funcional para lo que quieren hacer, que es la concentración de la riqueza y una transferencia de recursos brutales, que es lo que estamos asistiendo en este momento y que, bueno, que hay que ver. Vos me decías, bueno, salir a pedir alimentos es una manera de... Para nosotros hoy
plantear la necesidad de la emergencia frente a la asistencia a los alimentos, de alguna manera también es denunciar las consecuencias, como lo hemos hecho en el gobierno anterior, que hemos también planteado esto, porque era parte de lo que salíamos y decíamos, bueno, a ver, hubo periodos de crecimiento post-pandemia en los cuales ese crecimiento no llegaba a la gente, al revés, seguíamos teniendo mayores índices de pobreza, o se hablaba de que, bueno, hay mayores niveles de ocupación. Bueno, ¿de qué tipo de ocupación estamos hablando? ¿Con qué derechos esos trabajadores y trabajadoras realizan sus tareas? Bueno, evidentemente hay un nivel entre la precarización laboral y la reducción drástica, porque fue drástica de los niveles de ingresos. Bueno, ese combo dejó una sociedad en estado de muchísima precariedad. Bueno, es lo que decía Omar un poco recién, no es que con Milei empieza la catástrofe, la catástrofe ya venía sucediendo. Y ese estado de precariedad, pensé que ibas a decir cuando estabas ese estado de shock, porque da la sensación, ¿no?, de que estamos un poco aturdidos, y me parece que tiene que ver con lo que pasó en la campaña y en la elección del año pasado, que es... Sí, porque además, digo, para decir todo lo que tenemos para decir en el marco del desastre alimentario, cómo eso se vive en nuestro barrio, hay dos cosas que me parece que... Primero que el shock tiene que ver con lo que se avisora para adelante. Digo, la implementación y la modificación estructural e institucional de leyes hace que el futuro esté complejo, ¿no? Digo, se plantean modificaciones, digo, cuando hablan de echar trabajadores y trabajadoras del Estado, hablan de reducción de política pública. Digo, no claro. Es solamente, que además es básico, en la defensa de los puestos de laburo, digo, los puestos de trabajo y los puestos de laburo de los compañeros del Estado son la garantía de la política pública, o por lo menos la discusión de cierto proceso de política pública hacia nuestros territorios, hacia nuestros pibes, nuestras pibas. Digo, hacer desaparecer el Ministerio de Género y Diversidades habla de la precariedad en términos de política de género en nuestro país. Claro. Digo, entonces, y por otro lado, es que se habla de un corrimiento del Estado, y es falso, el Estado no se corre. El Estado se corre en el marco de política pública hacia los sectores populares, pero está presente para garantizar el saqueo por parte de los grupos económicos. Digo, Roca, digo, podemos nombrar Techini, podemos nombrar una cantidad enorme de empresas que se ven beneficiados con un Estado presente al beneficio y servil hacia los sectores de poder. Por lo tanto, digo, como que eso hay que desmitificarlo. Si no es que el Estado se corre, digo, porque dice, el Estado hay que achicarlo, digo, el Estado sigue presente, ahora cambia de su rol en términos de construcción de política pública para garantizar la alimentación, educación pública, salud pública, y se corre en el marco de garantizar el saqueo y los beneficios de los grandes grupos económicos. Porque si no parece, y parte creo que tiene que ver con esta discusión y este proceso digo, que tienen la intencionalidad de ganar la pelea cultural, digo, esa batalla cultural, pues el Estado es grande, digo, corrámoslo. Ahora, el Estado es el que garantiza sacar las retenciones a ciertos sectores del agro, es el que garantiza hoy la importación a troche y moche para la destrucción de la industria nacional. Digo, sigue estando presente, lo que cambia su rol. Entonces digo, eso, porque si no, hasta nuestros propios sectores populares dicen, che, el Estado es grande, digo, habrá que corregirlo, habrá que achicarlo. Bueno, nosotros planteamos... Una batalla cultural, decías, ¿no? Porque hay algo de eso, ¿no? De las discusiones, sí, desde dónde las arrancamos hacia dónde, ¿no? A ver, por ejemplo, pienso, cuando se habla de la intermediación de lo que se llama planes, ¿sí? Y todo muy al voleo, ¿no? Se habla de planes sociales, por ejemplo, del potenciar trabajo, y esa gente laburando, ¿no? Es gente haciendo políticas públicas, por ahí, de emergencia, ¿no? Que es cocinar en un comedor, ¿no? Por ahí está bueno que ustedes, si pueden hacer mínimamente, explicarnos a quien esté escuchando qué es, por ejemplo, qué hace un potenciar trabajo y a dónde apunta esto de la intermediación, ¿no? Porque además pareciera que es eso, que es mafiosos manejando plata, ¿no? Desde una organización social. Bueno, primero habría que derribar el primer mito, que es que las organizaciones tenemos organizado, o sea, tenemos unidad de gestión que contemplan a todo el universo de las personas incorporadas al potencial trabajo.
porque al menos lo que ha sido publicado es que tenemos menos de la mitad de la cantidad de personas que están en el programa. ¿Quién tiene la otra mitad? ¿No? Bueno, lo tienen los gobiernos provinciales, los municipios, o sea, distintos ministerios. O sea, es el propio Estado el que tiene la mayor porción de personas del potenciar trabajo, en teoría, actuando como unidades de gestión. Las unidades de gestión son las encargadas de alguna manera, garantizar esos espacios organizativos que pueden ser productivos, de servicios, vinculados, no sé, a la promoción de la salud, bueno, todo. Entonces, esa es la primera cuestión, porque pareciera que el demonio somos las organizaciones, pero la mayoría la manejan organizaciones gubernamentales. Hoy. Bien. Sí, como para vos vas, ¿no? Digo, para aportar lo que dice Silvia, vos vas a cualquier municipio y el sector de parques y jardines, no hay más casi planta. Claro. Son todos potenciar que dependen del Estado municipal. Por lo tanto, digo, mito a derribar, digo. Claro. Entonces, bueno, esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, tampoco vamos a plantear que el potenciar trabajo es el mejor programa del mundo. Nosotros tenemos en claro que, bueno, durante el gobierno anterior, o sea, quienes podíamos conformar unidades de gestión, lo hicimos a fuerza de mucha pelea y mucho debate para que se nos permitiera y se nos reconociera toda la tarea que nosotros tenemos en el territorio. Bueno, tenemos en claro de que ahí hubo un nivel de clientelismo en el otorgamiento de los potenciales de trabajo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, también yo creo que el cuestionamiento a algunas acciones por parte del Estado tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se manejan los distintos gobiernos en distintas etapas, con los que son amigos y con los que son críticos, y esto es algo también a revisar. O sea, un gobierno, nosotros, es más, uno de los planteos es que el potenciar fuera universal. Claro. O sea, que llegara a toda la persona que fuera compatible. Eso elimina la intermediación, ¿no? A ver, También. lo que pasa es que ¿a qué llamamos intermediación? No, Porque bueno. vos podés decir, bueno, intermediación es si vos sos la ventana para acceder al potenciar. Ese mito lo derribamos porque dijimos, más de la mitad de los potenciar no lo manejamos las organizaciones, más de la mitad del potenciar lo manejan organismos gubernamentales. O sea, había un montón de formas de ingresar al potenciar, incluso por parte de los organismos gubernamentales. Ahora, además de eso, uno en el barrio se encuentra con que no hay la cantidad de espacios activos que debiera haber desarrollando actividades. Hay mucha gente, a nosotros nos ha pasado históricamente, que nos dicen, mirá, qué tontos, trabajan, no te vayas ahí porque ahí trabajan, o venite a mi organización, te dice otro, porque, bueno, acá no trabajamos. Bueno, eso tiene que ver también con que ha habido un nivel de discrecionalidad en el control de la política pública. A nosotros nos parece que la política pública tiene que ser eficiente en ese sentido. Son fondos públicos, son fondos a los que aportamos todos y todas. Y tiene que haber un nivel de transparencia importante para precisamente darle legitimidad. Es la manera de darle legitimidad. Para poder defenderlo. Digamos, Claro, defender que esos recursos estén ahí. Y que además, digo, la base de la política pública es la universalidad, digo, no es la focalización. Vos podés pensar en un proceso de focalización en un momento determinado. Ahora, como política pública emancipadora que llegue de manera real, no es una dádiva. Es decir, Claro. digo, porque hay que entender, a partir de las políticas públicas y del modelo económico que se fue implementando durante los últimos años, que ha dejado tanta gente en la marginalidad, en la calle, en la precariedad laboral, tienen el derecho de poder acceder a un piso de dignidad. Por eso, cuando nosotros las organizaciones, o algunas organizaciones, planteamos la universalidad de ese potenciar, o llamémoslo salario universal, Salario social complementario. pongámosle el título, digo, después podemos discutir lo semántico del título o de dónde vienen las corrientes teóricas de por qué llama cada cual. Lo que está claro es que uno debe construir un piso de dignidad que nos permita acceder a otra instancia de discusión política. Porque, y con esto te dejo, digo, gran parte de los compañeros y compañeras que participan de nuestras organizaciones, por lo menos los que estamos acá, son compañeros que trabajan todos los días. Trabajan todos los días en un productivo, en la tarea de cuidados, en los procesos de formación, educación no formal o formal en muchos de los casos. Por lo tanto, esa cuestión de que es un subsidio
nosotros lo planteamos que es como una construcción de derecho en el marco del trabajo. Por eso, en algún momento se llama salario social complementario, porque complementaba otra instancia. Claro. Ahora, lo cierto es que cuando vos tomás cuál es la inversión que tiene potencial de trabajo, es del 0,1% del PBI, es mínimo. Digo, por lo tanto, aquellos que plantean la cuestión de la intermediación, lo que están planteando es la destrucción de la organización. Digo, porque van a avanzar sobre un modelo de precariedad y de ajuste que la historia argentina demuestra que el pueblo sale a la calle. Claro. Y sobre destrucción de la organización, digamos, retomo eso, hace no mucho cayó una multa sobre las organizaciones que movilizaron en las últimas semanas, que incluso en muchos casos movilizaron en una plaza, ¿no? Digamos, sin cortar calle, que era como el gran discurso desde el Ministerio de Seguridad, multas millonarias, ¿no? Digamos, y lo que uno entrevé ahí, además de la amenaza previa, ¿no? y posterior a eso, es que hay una situación social terrible, una crisis, que el gobierno ajusta, que tampoco pone y que al mismo tiempo lo que le está diciendo es chito a la boca. Acá no hay nada para hacer ni para decir. Digamos, no hay nada más antidemocrático, suena por lo menos. ¿No? Están buscando condicionar la protesta. Esa es, digamos, el objetivo, condicionar la protesta, pero demonizar. Canal, perdón, Silvia, la protesta dentro de todo es un canal democrático, ¿no? Porque vos no das un canal, las cosas se salen de cauce. Por eso, pero a ver, en realidad... evidentemente leen que las decisiones que están tomando tienen consecuencias gravísimas, y no para un sector pequeñito de una casta, sino para el conjunto del campo popular. Entonces, ahí evidentemente esa afectación de las condiciones de vida hace que se comiencen a activar mucho más las organizaciones. Yo, por lo menos, creo que con Omar empezamos a ver cómo empezaron a reactivarse los agrupamientos de jubilados, ¿no? Y están discutiendo cómo juntarse. Nos pasa a las organizaciones que quizás no veníamos interactuando, nos estamos juntando y vamos todos, decimos, estamos todos en todos lados, y hay reuniones por todos. Bueno, asambleas en los barrios, ¿no? Asamblea, o sea, se está reactivando la participación, la organización, más allá de las propias organizaciones. Entonces, evidentemente, sí, hay una preocupación porque las organizaciones tomemos más volumen, mayor dimensión, y en ese sentido se busca estigmatizar, por un lado, o sea, decir, bueno, estos son parte de la casta que están tratando de defender sus privilegios, y por otro lado, bueno, condicionarnos y plantearnos multas, no sé, me imagino que va a haber una continuidad de la criminalización de la protesta, o sea, porque la multa es una forma, claro, pero otra manera es individualizar personas, no solamente a los dirigentes, sino a quienes a uno que levanten en una marcha y que le metan una causa penal y no se caiga fácilmente. Exactamente, que eso viene ocurriendo, o sea, es algo sistemático y ocurre en las provincias, ocurre, digamos, en todos los niveles, pero que ahora evidentemente con el protocolo, se ha puesto un poco en letra una serie de cuestiones que hasta incluso creo que Bullrich dio un medio pasito atrás con el tema de la reunión de 3 personas, pero asemejaba a una situación que... De estado de sitio, exactamente. Claro. Entonces, evidentemente ahí hay una búsqueda que en una parte tuvo cierta eficacia. Yo creo que todavía en algún sector de la población tiene cierta eficacia. Hay temor a las consecuencias de movilizarse en un montón de espacios. Creo que eso es algo que se va a ir revirtiendo con el correr de las movilizaciones y se va a ir revirtiendo con el correr del deterioro del bolsillo, ¿no? Porque eso me parece que es lo que va a terminar de desatar una situación de conflicto muy alta. Sí, no, además el show montado por la ministra de Trabajo de la Alianza, del macrismo y actual ministra de Seguridad de Milei. Esto que comentaba Silvia, que vemos que en los diferentes barrios comienza a activarse, que siempre estuvieron, ¿no? Si los clubes de barrio, asociaciones de jubilados, de consumidores más, que empieza a activar,
Porque hay que empezar a cambiar el chip en algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que desde la periferia hacia el centro. Uno está acostumbrado a que cierto proceso de movilización se da en la Plaza de los Dos Congresos, en el Obelisco, en Plaza de Mayo. Y hoy lo que notamos que ante el impedimento quizás, yo veía el 22 cuando iba para Capital, veía un colectivo en el peaje de la autopista del oeste en Ituzaingó, bajaron a la gente y le abrieron los bolsos. ¿A cuál mejor proceso de la dictadura? Sí, sí. Digo, ¿no? Revisando a ver si traías un chaleco, a ver qué traías. Digo, bueno, ante esa situación empieza la ebullición dentro de los barrios. Tenemos barrios que se van a poner complejos porque el hambre, el narcoestado interviene como herramienta de control social al igual que el hambre, por lo tanto la ocupación del territorio por parte de las fuerzas de seguridad y por parte de los paramilitares, llamado narco, lo que fuere, pero ahí hay un sector de la política que es la casta, que eso sí, trabajan e intentan controlar el territorio. Yo creo que ahí hay más allá de las organizaciones, más allá de ciertos sectores de los partidos políticos, hay un común denominador de salir a la calle, de discutir, de organizarse y también de ir generando las condiciones para que esto tenga otro volumen de reclamo y que obviamente el protocolo va a quedar, si el 24 de enero en la Plaza de los Dos Congresos la movilización es masiva, con capacidad de respuesta, yo creo que es una bisagra ante la discusión dentro de la Cámara. Hay muchos diputados y senadores que se vuelven a su territorio y aparece como invisibles. Bueno, les avisamos que hay mucha gente movilizándose en las diferentes provincias, en los diferentes municipios, y que dejan de ser invisibles para ser bien visibles y se van a tenerse cargo de lo que van a votar. Bien. El otro día hubo una polémica a partir de una nota que publicó Adolfo Orestarain, el director de cine, en Página 12, que yo creo que lo planteó de una forma cruda y creo además un poco irresponsable quizá como se planteó, que de todas maneras sería hipócrita no reconocer que circulan algunos, ¿no?, espacios de debate y quizá incluso en conversaciones que tenemos todos entre compañeros, amigos, ¿no?, que es que, lo voy a plantear de esta manera, que si sigue así la política del gobierno y no hay un volantazo en términos sociales, en términos económicos, en el corto o mediano plazo, todos piensan cuándo puede ser, ¿no? Ya ni siquiera es que va a pasar o no, sino cuándo puede haber un estallido social. ¿Ustedes ven un escenario así? ¿Coinciden? ¿Les parece que no tiene sentido pensar y hablar de eso? Pienso un poco lo que decías, Omar, la discusión todavía se está dando en las periferias y por abajo en asamblea, Silvia, vos planteás lo mismo, quizá no tiene sentido pensar en eso, pero ¿cómo la ven? Mira, hay algunas referencias históricas que me parece que son importantes tener en cuenta. Yo siempre últimamente planteo que, que la gente no le dio a Milei un cheque en blanco. No es que el voto es un cheque en blanco para quienes gobiernan. Y no hay que irse muy lejos para ver lo que sucedió con De la Rúa. De la Rúa, yo el otro día charlando con las compañeras, porque es como que parece que hace 1000 años, pero no hace 1000 años, hace poquito más de 20 años. De la Rúa asumió y a la semana llevó adelante una represión en el puente Chaco Corrientes con 2 muertos, tirando bala de plomo la gendarmería y la propia policía de la provincia, que convengamos que no es una policía muy progresista, digamos, pero poniéndose un poco intermediando, porque era su propia familia la que estaba reclamando, que hacía como 6 meses que no les pagaban el sueldo. ¿Cuánto fue? 2 años más tarde declaró un estado de sitio y la gente salió a la calle. Entonces, a ver, ¿cómo sea el devenir? Yo digo, tienen que hacerse cargo quienes gobiernan de qué tipo de medidas toman y de cuáles son las consecuencias de esas medidas. Y que la reacción del pueblo en Argentina, particularmente, ha tenido muchas veces, ha dado oportunidades a cierta dirigencia de dudosa capacidad de dar respuesta al pueblo, pero se lo ha dado, pero no fue un cheque en blanco. Entonces, me parece, o por lo menos nos parece que, Milei llega
después del fracaso de un gobierno que se autoasumía progresista, nacional y popular, y bueno, y a un fracaso de un gobierno de esas características, evidentemente lo que viene no es más una profundización de la izquierda, bueno, viene una vuelta de reacción más vinculada, bueno, a lo que estamos viviendo hoy. Pero eso no garantiza que, bueno, se sostenga esto tal cual se está planteando. ¿Significa que solo nos tenemos que quedar a esperar y mirando cómo fracasa? No, de ninguna manera. Creemos que eso no es la respuesta, no hay que sentarse a esperar nada, hay que salir a debatir. Si algo positivo tuvo este proceso al que llegó Milei presidente, es que, al menos yo soy docente en 2 escuelas secundarias, en el conurbano, el nivel de debate de los pibes y las pibas, que era algo que se había perdido, sobre por qué dolarizar sí o no, qué hacemos con un montón de cuestiones que empieza a discutirse qué pasa con la inflación, si se va a frenar, si no se va a frenar, si tiene que haber libre competencia, un montón de debates que estaban totalmente despreciados y que se vuelve a debatir y en todos lados. Digo, no es solamente en la escuela con los pibes y pibas que tienen 13, 14, 15 años. Me parece que algo de esto está... y que bueno, que al menos nosotros tenemos mucha confianza en que todo ese debate, toda esa discusión, toda esa participación condicione a Javier Milei, condicione a este gobierno, ¿sí? Para que no avance en muchas de las propuestas que está haciendo. Sí, yo creo que, más allá del devenir de este gobierno, que bueno, esperemos que o que volantea o el pueblo decidirá qué hacer. Creo que tenemos por delante un debate, el pueblo argentino ha tenido la capacidad de resistencia muy profunda, ¿no? Ante cada situación de avance, yo el otro día hablando, me acordaba de la marcha de la CGT del 30 de marzo, ¿no? En 1982, aquella que termina, volteando simbólicamente de alguna manera desde los trabajadores y las trabajadoras a la dictadura, ¿no? Un nivel y una capacidad de resistencia muy profunda. Lo que está en debate es cuáles son las condiciones y la organización que construimos desde el campo popular para gobernarnos como clase. Y yo creo que más allá de que cuál es el tiempo que pueda tardar en caer las propuestas de este neoliberalismo, fascismo, podemos ponerle cantidad de títulos, esta derecha inhumana que viene a plantear un escenario de saqueo. Creo que la respuesta tiene que estar, o la pregunta, o los interrogantes para construir, es dónde acumulamos las organizaciones sociales y políticas, de todo el campo popular, en una propuesta que sea desde la clase, que sea de los sectores populares, porque tenemos esa capacidad de resistir, tenemos esa capacidad de bloquear los intentos de saqueo, como lo de la Rúa, le ganamos a Macri en las urnas. Ahora, después lo que viene en el ámbito de quienes gobiernan, no precisamente somos los sectores populares, no precisamente somos las y los trabajadores, los que resistimos somos los que terminamos en lugares de decisión política en Argentina. Por lo tanto, ahí me parece que está la pregunta, ese es el escenario, cuál es el proceso y cuál es el modelo de acumulación política que vamos a tener las organizaciones. Por supuesto que es una interrogante no de ahora, ¿no? Es algo de toda la data, te podemos decir hasta histórica de la clase. Sí, claro. Ahora, hay momentos que se pone, cuando a vos se te mueren los pibes y las pibas porque no comen, cuando vos hipotecás el futuro concreto, los niveles de indigencia y los niveles de hambre, porque uno habla del 60 y pico % de la población menor de 14 años bajo la línea de pobreza. En nuestro barrio son todos los pibes y las pibas. Pobres. Claro, en nuestro barrio son todos los pibes y pibas pobres que no acceden, que no pueden ir a la escuela porque no tienen zapatilla, porque tienen que salir a changuear, entonces, eso no tiene mucho tiempo de espera. Cuando nosotros decimos y construimos aquella frase, el hambre es un crimen, es porque es criminal, y es criminal, y decir que es un crimen es porque hay criminales. Y ante eso tenemos la responsabilidad histórica, política,
de construir un escenario diferente desde las organizaciones políticas y sociales. Y eso me parece que es el gran interrogante. Bien. Omar, Silvia, un segundito, un paréntesis. Quiero invitarlos a los que nos estén viendo, que si llegaron acá es porque les interesó el debate, la charla y pensar estas cuestiones, a que se suscriban, a que comenten, y compartan este video o audio, si es que están escuchándolo en podcast, a quien quieran. Y para cerrar, ahora vuelvo acá, justamente el formato, hipótesis que pensamos es que plantear una hipótesis, como les comentaba antes de la charla, una hipótesis disparadora, que es lo que hice al principio, y también que ustedes, si se animan, a modo de conclusión, nos planteen una hipótesis, una, dos, las que quieran, lo más breve posible, sobre lo que estuvimos charlando, los desafíos que hay por delante. No sé si... Yo voy a retomar lo que dijo Omar recién, ¿no? Porque me parece que ese es el gran desafío. No nos podemos dar el lujo de atravesar periodos como este. No es una cuestión de prueba o error, ensayo y error. Estamos hablando de dejar una porción muy importante de la población sin posibilidades o con posibilidades muy reducidas, ¿no? Respecto, ya ni hablo de la educación, hablo de la salud, ¿no? Porque comer mal implica que después tu calidad de vida va a estar muy deteriorado. Entonces, realmente creo que el gran desafío es si vamos a ser capaces esta vez, sí, de que alguien que realmente esté dispuesto o dispuesta a defender los intereses del pueblo llegue a gobernar nuestra nación. Creo que eso es hoy el gran desafío, lo que nos interpela a quienes venimos de hace muchos años militando, trabajando y asumiendo desafíos, que realmente es lo que tenemos, o sea, es la urgencia. A veces uno habla de las emergencias alimentarias, pero la urgencia es lograr consolidar una dirigencia política que realmente esté dispuesta a defender los intereses del pueblo. Y bueno, tenemos que ser capaces. Si vos decís en términos de hipótesis, ¿seremos capaces? Bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bien. Omar. No, sí, vuelvo al mismo tema. Me parece que los compañeros de la Yancamaki son una organización de pueblo originario de Jujuy. Dice, hay que bancarse los colores y los olores para la unidad, ¿no? Me parece que es muy significativo. Seremos capaces estaremos a la altura de construir esa organización y ese proceso de unidad. Porque cuando hablamos de organización no hablamos de sigla, hablamos de un proceso de construcción política. Seremos capaces de construir ese proceso que se banque estos sueños colectivos de libertad, estos sueños colectivos de otro país, donde realmente ser niño sea un privilegio, donde vos te jubilés y no tengas que salir a laburar. Porque yo me imagino los jubilados que les toca los últimos años de su vida, después de jubilarse, laburar toda la vida y encontrarse con esta política. No es como al final de su historia, donde tienen que estar alegres, con todos los tiempos de la vida, tener que pensar si van a poder comprar un alimento o si van a poder pagar un blister de un medicamento. Por lo tanto, yo creo que la hipótesis es esa, tendremos que estar a la altura de construir organización que se banque esos sueños colectivos. Bien, me gusta, una hipótesis compartida, diría. Totalmente. Muy bien, que comparto. Gracias, Omar, gracias, Silvia. Gracias. Muchas gracias a ustedes.